¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer el primer vistazo a la Megalata, que es uno de los productos de reimpresiones más importantes que tenemos en el año. En el video vamos a revisar qué fue lo que nos entregó de información Konami en su mismo artículo, vamos a estar revisando información sobre latas del año pasado y unos cuantos recordatorios que valdría la pena que tuvieran en cuenta avanzando el tiempo precisamente para este producto. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es precisamente basado en mi opinión, un poco sobre lo que sucedió con las latas del año pasado y precisamente por la poca información que se nos ha entregado hasta el momento, prácticamente todo lo que voy a exponer son conjeturas, por lo cual si hay algo que consideran que es erróneo o simplemente no están de acuerdo, por favor déjenlo en los comentarios. Primero que nada, la Megalata es el producto de reimpresiones que se entrega año con año prácticamente en el mes de agosto a más tardar para septiembre. Este es uno de los más importantes porque este nos está entregando específicamente reimpresiones de los sets principales, es decir, los sets que se componen de 100 cartas. Vamos a revisar qué es lo que nos estuvo diciendo Konami en este mismo artículo y luego vamos a hablar mucho más a fondo sobre cada uno de estos puntos. La lata de 2020, aún sin un nombre oficial, muestra el inicio del antiguo duelo entre el faraón y el sacerdote Seto, tal y como se muestra en la tableta de los recuerdos perdidos, lo cual es lo que inspiró a Kaiba a crear el torneo de Ciudad Batallas. Cada lata este año tendrá 3 megapacks que serán más grandes que nunca. Cada una de estas tiene 2 cartas foil de forma adicional a como lo tuvimos el año pasado, por lo que cada uno de estos megapacks tendrá una carta en rareza Prismatic Secret Rare, 2 ultras, 2 super, una rara y 12 comunes. Cada lata va a contener 3 Prismatics, 6 ultras, 6 super, 3 raras y 36 comunes. Las cartas de los megapacks están hechas de las cartas más populares lanzadas en los sets principales de 2019, incluyendo cartas del Savage Strike, Dark Neostorm, Rising Rampage, Chaos Impact y muchos más. Este set incluye también 3 cartas que hacen su debut. Uno de estos es el Dragoon of Red Eyes, ahora conocido como Red Eyes Dragoon, un monstruo casi imparable que es la fusión del Red Eyes Black Dragon y del Dark Magician. Sobre todo esto, primero que nada, el lanzamiento de este producto está planeado para el día 28 de agosto de este mismo año. Sin embargo, tengan presente que por la situación reciente es muy posible que este producto llegue a ser retrasado. Precisamente porque son 4 meses en el futuro, me parece que ya podríamos considerar que se podría llegar a entregar en tiempo. Sin embargo, no hay que perder de vista todo este mismo factor. Y el precio de cada una de estas piezas es de $20. Esto podría llegar a ser un poco más, un poco menos, dependiendo de la cantidad y la zona donde la estén comprando. Ahora vamos a hablar un poco más a fondo sobre cada uno de los puntos que nos está dando el artículo. Primero que nada, se nos está mencionando que los megapacks ahora van a ser más grandes, es decir, se están agregando 2 cartas a esto mismo. Se está agregando una carta super y una carta ultra. Esto es algo muy bueno porque precisamente por los cambios de rareza que tuvimos el año pasado, que ya voy a mencionar en un momento, llegaba a suceder que había cartas que eran muy caras incluso siendo super, siendo ultra. Entonces esto va a ayudar muchísimo a este mismo propósito. Al mismo tiempo va a hacer que algunas de estas cartas salgan muchísimo, que pierdan mucho valor, pero en general precisamente por esto es algo que ayuda muchísimo, sobre todo a los jugadores que están en un presupuesto mucho más bajo. Vale la pena recordar que el año pasado tuvimos un cambio a las rarezas de la Megalata. Se nos dijo que prácticamente todas las cartas que aparecieron en foil en los sets principales para esta misma Megalata, si llegaban a aparecer en esta, no iban a tener sus mismas rarezas, lo cual al principio generó muchísima incertidumbre porque no sabíamos qué significaba esto, es decir, si las cartas secretas se iban a volver a entregar en Prismatic o quizás cómo se iban a estar comportando muchas de estas. Sin embargo, este cambio de rareza para muchísimas cartas fue un éxito rotundo, por lo cual me parece que no hay motivos para creer que esto no va a volver a suceder en esta misma Megalata. Vale la pena hacer la aclaración de que por ahora el artículo no nos está mencionando absolutamente nada. Sin embargo, todavía hay información que hace falta, como por ejemplo el simple nombre de esta misma Megalata. Y para fines prácticos del análisis del video, vamos a estar considerando que sí vamos a tener estos mismos cambios de rareza. Los megapacks para esta ocasión van a estar constituidos por los sets principales que fueron lanzados el año pasado. Y estos son el Savage Strike, el Dark Neostorm, el Rising Rampage y el Chaos Impact. Se nos menciona que se nos podrían entregar muchas cartas más, pero precisamente como son 400 cartas de estos mismos 4 sets, entonces creo que es algo muy complicado que se pudiera llegar a agregar, por ejemplo, un constructor de deck como lo tuvimos el año pasado o quizás otro set principal. Ya que estoy mencionando el constructor de decks, para el año pasado tuvimos la anomalía de que se nos estuvieron entregando reimpresiones de 3 sets principales y un constructor de deck. Sin embargo, esto puede deberse a que Sky Striker era un deck increíblemente popular y muchísima gente quería y necesitaba la reimpresión de muchas de estas cartas. Asimismo, precisamente porque hicieron esto, para la siguiente Megalata, es decir, esta que se nos está entregando, por fin se pueden entregar las reimpresiones de los sets de
prácticamente el año pasado. Hay que recordar que anteriormente, es decir de 2017 para atrás, se reimprimían 3 de estos sets del año pasado e incluso uno de este mismo, y por fin con esto prácticamente vamos a poder tener los sets del año pasado, y me parece que por esto se acabó dando la anomalía del año pasado. Sobre de cuántas cartas se va a estar componiendo este megapack es algo complicado de poder decir con certeza. El megapack durante los últimos 5 años se ha compuesto de algo así como entre 230 y 270 cartas. Prácticamente se están entregando unas 60 cartas de cada uno de estos sets, aunque precisamente como lo voy a estar mencionando para este video, hay sets que tienen muchas menos cartas y hay sets que prácticamente se entregan por completo. Sin embargo, consideren esta misma cantidad precisamente para las cartas que van a necesitar vender o quizás que se quieran conseguir para esto mismo. En pantalla van a estar apareciendo los números de las últimas 2 megalatas y cómo se rompieron estas mismas. Desafortunadamente, como mencioné, realmente no hay información que nos pueda ayudar a sacar una conclusión. Por ejemplo, Maximum Crisis y Flames of Destruction fueron los sets más alejados del lanzamiento de cada una de estas megalatas, y por la parte del Maximum Crisis solamente tuvo 30 cartas de este mismo set, mientras que Flames of Destruction, que prácticamente tenía la misma lejanía, tuvo 70 cartas, lo cual es un número muy generoso, así que en realidad no tenemos forma de saber cuántas cartas van a aparecer sobre cada uno de estos. Ahora vamos a hablar sobre cada uno de los sets que nos dicen que se nos van a entregar reimpresiones en conjunto de sus cartas más caras, más populares e información relevante sobre estos mismos. Primero tenemos el Savage Strike, y en pantalla van a estar apareciendo las cartas más caras y las más populares sobre este mismo set, teniendo algunas que aparecen en ambas listas, y para este primer set voy a ser mucho más extenso en la información, y precisamente para los siguientes 3 voy a tomar ejemplos de esto mismo con el fin de no repetir tanta información y que tengan en consideración por qué estoy considerando que podría tener su reimpresión o no. Por la parte de las cartas populares, son cartas en rareza baja o que se utilizan en múltiplos de manera usual, por lo cual no me sorprendería que estas no solamente vinieran de nuevo, sino que muchas de estas tuvieran incrementos de rareza precisamente para darles más valor. Y tenemos muchos motivos y muchos ejemplos para poder creer esto. Por ejemplo, tenemos el caso de Madolche Petings. Esa orquesta va a estar recibiendo soporte en el Eternity Code, y precisamente como esta carta es de rareza rara, no me sorprendería que esta pudiera tener un incremento algo así como super o ultra, simplemente para que tuviera mucho más valor esto mismo. Tenemos las cartas Incantation, que originalmente son de rareza común y rara, y estas mismas en la megalata del año pasado recibieron un incremento de rareza super, por lo cual considero que no hay motivos para creer que esto no va a suceder también con estas mismas. Time Thief Winder es un original de TCG, y precisamente por esto no me sorprendería que también tuviera un incremento, quizás a rara, quizás a super, pero precisamente por ser de TCG creo que podría calificar para esto mismo. Hay otros casos como por ejemplo Guardragon LP, que su destino todavía está en el aire. Afortunadamente para nosotros TCG no fue golpeado, pero precisamente como en Japón esta carta ya está prohibida, no me sorprendería que alcanzáramos a Japón quizás para la siguiente lista dentro de 2, la cual va a prácticamente coincidir con el lanzamiento de esta, pero de no ser así creo que esta carta podría fácilmente alcanzar incluso la rareza Prismatic Secret Rare. Otro ejemplo podría ser el Sunlight Wolf, que a pesar de que este tiene una reimpresión en Super de OTS, eso no detuvo a Konami de reimprimir muchas de estas cartas. El año pasado tuvimos el ejemplo de Reprodocus y de Secas Light, que estas cartas fueron lanzadas originalmente en rara, tuvieron un incremento de rareza para los sobres de OTS, y para las megalatas estas fueron lanzadas en rareza Ultra y Prismatic Secret Rare. Y precisamente como el Salamangreat todavía es muy relevante hoy en día, no me sorprendería que tuviéramos precisamente este trato. Para las cartas más costosas tenemos muchas que tendría mucho sentido que vinieran, por ejemplo el Cybers Quantum Dragon, el Psyking Will Leader, el Danger Ogopogo, solamente porque las demás cartas Danger prácticamente el año pasado todas fueron reimpresas y prácticamente todas alcanzaron la máxima rareza. Tenemos casos particulares como por ejemplo el Witch Strike, que en su lanzamiento fue una carta que muchos jugadores creyeron que tenía mucha potencia, y sin embargo esta nunca tuvo juego competitivo, algo muy similar a lo que sucedió con la Super Team Body Force Unite. La siguiente carta importante a mencionar es del Super Anti-Kaiju War Machine Mecha Thunder King, que esta es una carta original de TCG, y vale la pena revisar cómo se han comportado las cartas originales de TCG cuando están llegando precisamente al momento de la reimpresión de prácticamente todo el set. La buena noticia es que desde la lata del año pasado pasa una muy buena cantidad, al menos si tenemos en consideración cómo pasaban anteriormente, teniendo por ejemplo en cuenta la lata del 2018, en la cual el arquetipo de FA, que también era un original de TCG, apareció reimpreso prácticamente en su totalidad, mientras que por la parte de Vendred, que también era un original de TCG, esta prácticamente no tuvo reimpresión, y la única carta que recibió esta reimpresión prácticamente fue inútil. El problema que representa esto es que no tenemos idea de cómo se vaya a comportar esto. Podría ser que el año anterior fue solamente una anomalía y volveremos a ver que las cartas originales de TCG no se reimprimen mucho, o que es una nueva tendencia y las cartas de TCG originales que hacen falta son las que no afectan en realidad a los costos de las cartas. Es decir, en caso de que no vengan reimpresas, estas en realidad no tienen impacto en realidad, estas no se llegan a encarecer, tal y como sucedió con las megalatas de 2019. Sin embargo, esto es considerando 2 años recientes, una en la que prácticamente sí se entregaron reimpresiones de prácticamente todo lo que dio TCG, la otra que tenía prácticamente
el mismo tratamiento que hemos tenido los años pasados, y si han estado jugando durante los últimos 5 o 6 años podrán recordar nombres como por ejemplo Subterror, Spiral, Burning Abyss, Cosmo, que son arquetipos originales de TCG y que al momento en que estuvo entregándose la megalata de los mismos años de estos mismos, prácticamente ninguna de estas cartas apareció, salvo algunas excepciones como por ejemplo Dante. Y por esto lo que suceda en esta megalata va a dictar muchísimo de lo que podríamos tener para el siguiente año y muchos años después de esto. Avanzando para las cartas caras de este set, llama la atención 3 nombres importantes en la forma de Pot of Extravagance, el Borreload Savage Dragon y el Fantastical Dragon Phantasmate. Hablando sobre cada una de estas, Pot of Extravagance todavía es una carta muy cara, de hecho es casi tan cara como otras que hemos tenido en momentos del juego como Ash Blossom, Infinite Impermanence, y no hay que perder de vista que considerando estas 3 cartas, la más genérica es precisamente esta misma, por lo cual esta carta tiene la popularidad y la posibilidad de poder estar vendiendo productos con simplemente el nombre de esta misma. Ya tenemos prácticamente un ejemplo de esto en la forma del Toon Chaos, que a pesar de que no se nos dijo mucho, simplemente con el anuncio de la reimpresión del Pot of Extravagance hay mucha gente que ya está interesado en este mismo producto. Por esto mismo creo que esta carta no va a venir reimpresa en la megalata. Es algo que explico mucho más a fondo en el video de Toon Chaos, que si por alguna razón no han visto, allí me extiendo mucho más con la explicación. Por la parte del Borreload Savage Dragon, es una carta bastante genérica y muy potente en realidad. Le hemos visto que se ha utilizado en prácticamente cualquier estrategia que pueda tener acceso a jugadas de sincro de nivel 8, y precisamente por esto hay muchos jugadores que están esperando la reimpresión de este mismo, sea porque compraron el Structure Deck de los Rocket o simplemente porque les hace falta para su extra deck. Creo que esta carta tendría que venir, y debido a su popularidad y su potencia no me sorprendería incluso que tuviera el incremento de rareza a la Prismatic. Por último tenemos el caso del Fantastical Dragon Phantasmate, que esta tendría que ser la carta más genérica y la que podría ser utilizada para poder impulsar la venta de otro producto como hemos tenido en otras ocasiones. Sin embargo, por el cambio de reglas que tuvimos recientemente, el uso de los links va prácticamente en declive, por lo cual realmente no hay motivos por los cuales estar utilizando esta carta para poder promocionar un producto. Ya tuvimos la reimpresión de este mismo precisamente en el Duel Overload y esta no ha sido la carta más cara, está muy lejos de ser la carta más popular. Incluso si echan un vistazo al set más reciente para Japón en la forma del Rise of the Duelist, al momento de estar grabando este video, de las 80 cartas que se están entregando, hacen falta confirmar unas 5 o 6 y solamente tenemos un link. Esto habla precisamente de que la era link está prácticamente terminada, y a pesar de que estos no están desapareciendo, no se van a dejar de usar, ya no son el enfoque principal, y por esto mismo no hay un buen motivo por el cual se tenga que saltar la reimpresión de esta. Luego tenemos el Dark Neostorm, y también en pantalla van a estar apareciendo las cartas más populares y las más caras. Este fue uno de los sets más importantes precisamente porque fue lanzado antes de los torneos más importantes del año pasado. Empezando por las cartas más populares, deberíamos de tener reimpresión de prácticamente todas estas. Son muy genéricas, son muy útiles y muchas tienen rarezas sorpresivamente bajas, así que no sería extraño ver el incremento de estas mismas con su reimpresión. Cartas como Mystic Mine y Crackdown que aparecieron en rareza super y que fácilmente podrían ser ultra, incluso Prismatic. Modimo Dragon que apareció solamente rara pero que seguramente se va a hacer popular precisamente por la confirmación del Red Ice Dragoon. Extra Hero Cross Crusader solamente existe rara, aunque esta creo que va a aparecer en el OTS que va a ser lanzado dentro de unos días, o que tendría que ser lanzado en unos días. Glassoufflé es prácticamente la misma lógica de Madolche con el Petin Cesar. Y por último Orcus Crescendo, que precisamente como aparece el Mech Knight Orcus Girso en el Eternity Code, entonces Orcus todavía va a ser una estrategia popular. Quizás no vaya a ser la cabeza del meta, pero no me sorprendería que hiciera un regreso triunfal. Luego tenemos las cartas más caras, y primero aparece Eve de War Chalice Justiciar. Sin embargo, esta está prohibida, pero precisamente como todavía aparece como una de las cartas más caras, vale la pena mencionarla aquí. Silent Mining ya tuvo una reimpresión, por lo cual no hay motivos para creer que no va a tener una de nuevo. Sería algo muy bueno para los jugadores que todavía no la consiguen. No Material está en un punto muy interesante, muy parecido a lo que es para el Super Anti-Kaiju War Machine Mecha Thunder King, que esta es una carta original de TCG y todavía está en el aire sobre si va a ser reimpresa o no. Si no es reimpresa, estas cartas de manera evidente van a incrementar su precio, pero como estas no han sido relevantes para el meta y en realidad no son cartas populares, no me sorprendería que tuvieran una reimpresión solamente en la posibilidad de hacer que más jugadores tuvieran acceso a esta misma y que posiblemente con esto se hagan más populares. Omnidragon Brotaur es una carta muy genérica, y ya que sabemos que se nos van a entregar muchas piezas de caos, sea en la forma del Toon Chaos que todavía no sabemos cómo luce, en el Rise of the Duelist, en el Eternity Code, esta carta tendría que estar recibiendo una reimpresión. Si por alguna razón no llega a recibir esta misma, se va a encarecer tanto como sucedió con el Chaos Dragon Levianir. Bien, Girsu ya tuvo una reimpresión y como ya bajó tanto de precio, no me sorprendería que esta carta se pudiera saltar esto mismo. Y por último tenemos el caso de la Ghost Sister, que si ustedes se quieren hacer de esta carta, no es difícil conseguir una copia que fue lanzada en el Duel Devastator, y precisamente por esto no hay motivos para creer que esta carta no va a venir aquí. Las dos cartas que más llaman la atención para esta sección es Cherubini, Ebon Angel of the Burning Abyss, y Mech Knight Crusade Abramax, y por el hecho de ser monstruos de
de Link, vamos a echarle un vistazo a lo que sucedió con las anteriores megalatas. Para la lata de 2018 tuvimos un total de 44 monstruos de Links lanzados a lo largo de los 3 sets principales. De estos solamente 20 fueron reimpresos en la megalata. Sin embargo, la gran mayoría de estos fueron los más caros o relevantes. Los casos de Firewall Dragon, Topologic Bomber Dragon, Sarjuha Skull Dread, Heavy Metal Foes Electromite y muchos otros. Los Links que por alguna razón quedaron fuera no eran caros o no eran relevantes para ese mismo momento. Sin embargo, llama la atención que prácticamente todos los Links que quedaron fuera del Extreme Force fueron precisamente los monstruos del Link Brains Pack 1, lo que va a ser muy relevante en un momento. Para la versión de 2019 tuvimos un total de 52 Links lanzados en 3 sets principales y el constructor de decks Dark Saviors, de los cuales 44 fueron reimpresos, dejando solamente 8 fuera. Estos mismos tuvieron muchísimo sentido. Por ejemplo, Nightmare Goblin para ese momento ya estaba prohibido, algunos fueron lanzados previamente con incremento de rareza, como fue el caso de Shadow Construct o de Link Devotee. Incluso para las cartas Orcust, ninguna de estas fue reimpresa, así que tiene muchísimo sentido. De estas, la única que vale la pena poner atención es al Gladiator Beast Dragaces, que este fue entregado precisamente en el Link Brains Pack 1, pero que esta sí fue reimpresa en esta ocasión. Todo esto lo menciono encaminado a precisamente estas dos cartas, porque los dos son monstruos de Link. Por la parte del Mech Knight Crusade de Abramax, me parece que tiene que venir reimpresa, porque es otra de esas cartas de Link increíblemente relevantes para ciertas estrategias. Tenemos monstruos de Link 4 que, dependiendo de cuál deck estén utilizando, podrían llegar a estar utilizando uno de estos. Borreload Dragon, Borrelsword Dragon, Mech Knight Crusade de Abramax, Sarjuha y prácticamente cualquiera que quieran agregar de Link 4. Prácticamente cualquier estrategia tiene que estar utilizando uno de estos. Y esta carta en realidad no es tan cara, no es tan popular, no es tan potente como para que pueda ser saltada y que esta se llegue a encarecer mucho como otras que hemos tenido en el pasado. Precisamente por esto creo que esta carta tendría que estar viniendo. Por la parte de Cherubini, este fue otro de esos monstruos de Link Brains Pack 1, y teniendo en consideración con lo que pasó con la megalata de hace 2 años, entonces no tendría que estar viniendo. Pero considerando lo que pasó con la megalata del año pasado, entonces sí se tendría que estar entregando. Se reimprimió la carta de Link Brains Pack y prácticamente todas las cartas de Link acabaron reimpresas aquí. Sumado a esto, hay que tener en consideración precisamente el cambio de reglas, y Konami no puede estar desperdiciando oportunidades para poder reimprimir las cartas de Link. De nuevo, a pesar de que ya dejamos los Links atrás, de que estos ya no son obligatorios, todavía hay muchas estrategias que dependen de estos, o que muchos de sus campos ideales, o siquiera para poder construir estos mismos, necesitan el uso de estas cartas. Pero precisamente como ya no estamos obligados al uso de estos mismos, necesitan las oportunidades o no pueden estar desperdiciando estas mismas para poder estar vendiendo las cartas de Link, por lo cual pienso que estas dos cartas tendrían que estar recibiendo su reimpresión aquí. Incluso a esto podemos sumar el hecho de que en el Duel Overload se nos acabaron de entregar todas las cartas de los Link Brains Pack que han sido lanzados hasta este momento, y debido a esto no hay razones para creer que no tendríamos que recibir una reimpresión de este mismo, pero ya ha sucedido en el pasado. El siguiente set es el Rising Rampage, y de nuevo van a estar apareciendo las cartas más caras y populares. Sin embargo, para las cartas más caras estoy dejando de fuera las Starlight Rare, debido a que de manera evidente estas superan por mucho el valor de prácticamente cualquier otra carta. Para las cartas más populares tenemos 5 de Tenji, 2 de Simorgh y unas cuantas sueltas, y menciono en específico lo Tenji y los Simorgh debido a que estas pertenecen a arquetipos, y vamos a hablar sobre cómo se han comportado la reimpresión de arquetipos en las últimas megalatas. Para la lata de 2017, prácticamente cualquier arquetipo que fue puesta en esta misma nos entregó prácticamente todas sus piezas. Ejemplos de esto tuvimos a los Paleozoic, a los Crystron, los Metal Foes, los Zodiac, los Shinobeard. Prácticamente no hicieron falta cartas de estos mismos, a menos de que por alguna razón alguna de sus cartas importantes de complemento hubiera aparecido en un set posterior o anterior. Para la lata de 2018 prácticamente tuvimos lo mismo, se nos entregaron reimpresiones de arquetipos por completo como los Gouki, Trickstar, Rocket, War Chalice, FA, Altergeist, Mech Knight y muchos otros. No obstante, hubo cartas que no fueron reimpresas, y debido a la ausencia de estas mismas, estas cartas se encarecieron muchísimo. Por ejemplo, para el caso de los Mythical Beast hizo falta el Jackal King, la cual hizo que esta carta se disparara muchísimo de precio. Para el caso de los Mech Knight hizo falta su monstruo de Link. A pesar de esto, prácticamente se entregaron los arquetipos completo, pero estas cartas sí dañaron muchísimo a cualquier jugador que se quisiera hacer de estos mismos, porque los puntos de entrada eran muy buenos, muy bajos y accesibles a prácticamente cualquier jugador. Pero hacerse de estas mismas cartas prácticamente acercaba el costo a hacerse de estos mismos arquetipos prácticamente en lanzamiento. Otro ejemplo para la megalata de este año fue el caso de los True Draco, pero considerando que solamente se entregaron 30 de las 100 cartas de su mismo set, entonces realmente esto no es una sorpresa. Por último tenemos la del 2019, que es la más reciente, y esta también nos entregó prácticamente arquetipos completos. Tuvimos el caso de Thunder Dragon, que incluso tuvo un incremento de rareza muy considerable, Salamangreat, Furhire, Crusadia, Danger, Incantation, Dino Wrestler, Vampire, Sky Striker. Sin embargo, llamó la atención que por alguna razón hizo falta un arquetipo, esto en la forma del Orcust, que debido a que para su momento era bastante popular, y a pesar de que en el momento de que
que se entregó la Megalata no teníamos idea de que este prácticamente iba a ser el mejor deck del formato, prácticamente el mejor deck del año, llamó muchísimo la atención que ni una de estas cartas haya sido reimpresa. Considerando la información de los últimos 3 años, no me sorprendería que entonces los arquetipos prácticamente sean lanzados de nuevo, y va a depender mucho de la popularidad y relevancia de estos mismos, de en qué rareza nos va a llegar. Por ejemplo, Simorgh es una estrategia que es desafortunadamente casual, aun cuando se está entregando su link y ahora funcionan mucho mejor, realmente no hay jugadores de Simorgh que puedan poner esta estrategia en el mapa. Debido a esto no me sorprendería que tuviéramos la reimpresión de prácticamente todo el arquetipo, solamente que en rareza común. Esto aplica de forma igual al arquetipo de Marincess, que tienen rarezas muy altas, pero debido a su nulo uso competitivo o siquiera a su popularidad, no me sorprendería que fueran reimpresas, pero en rareza muy baja. Muy diferente, por ejemplo, a lo que tenemos con Tenji, que no solamente es un arquetipo que es bastante popular, sino que muchas de sus cartas son utilizadas en otras estrategias debido a que tienen formas de invocarse a sí mismas, tienen niveles diferentes, atributos diferentes, incluso sus mismos efectos tienden a ser muy buen complemento para muchas de estas. Precisamente por esto, y que prácticamente todas las cartas fueron lanzadas en rareza rara o común, no sería raro que estas cartas sufrieran el incremento de rareza. Las demás cartas califican en la parte de los links y por ende deberían de poder venir. La única que escapa a todos estos mismos criterios es el Gizmek Orochi, que por su uso en diversas estrategias me recuerda mucho lo que sucedió con el Chaos Dragon Levianir el año pasado. Esta era una carta muy buena que se podía utilizar en diversas estrategias y por alguna razón esta se acabó saltando su reimpresión. La gran diferencia entre estas dos cartas me parece que es que Gizmek Orochi se utiliza normalmente a una copia, mientras que el Chaos Dragon Levianir se puede utilizar de 1 a 3 copias en las estrategias que lo llegan a usar. Por esto mismo creo que Orochi tiene una muy buena posibilidad de estar apareciendo, sin embargo por ahora todo esto son conjeturas. Para las cartas más caras tenemos unas muy variadas. Gizmek Orochi ya lo cubrí brevemente. Get Out tiene un uso muy similar al Witch's Strike que cubrimos previamente, por lo que no deberíamos de tener problemas para esta, y Kelos entra en la categoría de los arquetipos de TCG y precisamente está en el aire su destino. Las cartas Marincess tendrían que venir por la lógica de que son de Link o simplemente porque no tuvieron relevancia alguna. Aruru y Avery tendrían que venir, y la última de estas cartas es Apollos Above the Goddess, que es la carta más cara y más popular de este mismo set. Esta tendría que estar viniendo en este mismo set de manera forzosa, sea por su tiempo, por su popularidad, porque se utiliza uno y muchos otros factores. Incluso no me sorprendería que esta carta acabara apareciendo en un set previo a este, como por ejemplo es el caso del Toon Chaos o del Battles of Legend. Esta carta es muy cara, es muy necesaria y por esto mismo no me sorprendería que fuera anunciada para poder vender cierto producto. Por último tenemos al Chaos Impact y de nuevo las cartas más populares y caras van a estar apareciendo en su pantalla. De la misma manera que con el Rising Rampage, las Starlight Rare no van a estar apareciendo porque superan por mucho el costo de las demás cartas. Sobre las cartas más populares, primero tenemos al Striker Dragon y al Unchained Abomination, que estos son monstruos de Link genéricos o un tanto genéricos y precisamente por esto tendrían que estar viniendo. Tenemos unas cartas sueltas como el Galactic Spiral Dragon, Locust, Nebula Dragon, que no son cartas caras y tienen rareza muy baja, por lo cual sería justo que se incrementara la rareza de estos mismos. Prácticamente todas estas cartas son de arquetipos. La única que llama la atención es Gallant Granite, debido al lanzamiento reciente de los Adamancipator. Es un monstruo de Xyz que a diferencia del argumento para los monstruos de Link, esta podría suceder que se salte la reimpresión, pero aún con esto no es una carta que se tendría que encarecer mucho. Para las cartas más caras, de manera evidente tenemos a los Unchained, que tienen 3 de sus cartas aquí. Estas tendrían que estar recibiendo reimpresión precisamente porque pertenecen a arquetipos, porque utilizan monstruos de Link y ya expliqué todo esto mismo. Además de esto, tienen una gran popularidad entre los mismos jugadores aún sin resultados competitivos. Lo mismo aplica para Marincess Blue Tank y Salamangreat Pyro Phoenix. Por la parte de Starlich Seifert es otra carta que se siente muy parecida al Chaos Dragon Levianir. No se utiliza en cualquier estrategia, pero en la estrategia que se llega a utilizar se necesita precisamente porque es una forma de poder estar iniciando los combos. Sumado a esto, sabemos que para ese momento vamos a tener muchas cartas de caos, entonces tendría mucho sentido que esta carta apareciera, pero de no ser así se va a encarecer muchísimo como el Chaos Dragon Levianir, como podría suceder con el Gizmek Orochi. La última de estas cartas es la IP Masquerena y me parece que esta tiene suficiente potencia como para que se salte su reimpresión aquí. Sin embargo, como ya expliqué brevemente, no se tendrían que estar saltando oportunidades para poder reimprimir esta misma. Sumado a esto, mucho del razonamiento por la cual muchas cartas se podrían estar saltando la reimpresión es porque un set ya tiene suficiente fuerza, ya tiene suficientes cartas que muchos jugadores van a querer y por ende se pueden estar moviendo estas mismas cartas para el siguiente set, que en este caso acabaría siendo el producto de reimpresiones de marzo-abril. El problema que representa todo esto, o la ventaja que tenemos para las reimpresiones, es que ya tenemos cartas que van a estar apareciendo en ese producto de reimpresiones de marzo-abril 2021 y que prácticamente lo van a vender por sí mismo. Sabemos que va a aparecer allí Lightning Storm, hay una muy buena probabilidad de que aparezca una segunda, tercera reimpresión del Pot of Extravagance, e incluso para el Rise of the Duelist ya fue anunciada una carta que prácticamente todos los jugadores ya están volteando a ver, y precisamente como
estos sets que no están apareciendo para esta megalata ya tienen cartas lo suficientemente atractivas para poder impulsar productos de reimpresiones, entonces no hay motivos suficientes para creer que Masquerena no tendría que estar viniendo. Y eso prácticamente cubre toda la información de los 4 sets principales, las cartas más caras, más populares y un poco del razonamiento del por qué algunas cartas podrían venir o no. Sumado a esto, se nos está diciendo que se nos van a entregar en conjunto del Megapack 3 cartas que hacen su debut, entre las cuales está el Dragoon of Red Eyes, que para su nombre de TCG ha sido cambiado a Red Eyes Dragoon. Esta es una carta que hemos visto que ha generado muchísimos problemas en OCG, pero precisamente por esta confirmación ya tenemos una fecha para su entrega. También sabemos que se nos entregan otras 2 cartas que hacen su debut, pero por ahora no tenemos idea de qué pueda ser. Puede ser algo tan sorpresivo y tan inútil como lo que tuvimos en el Duel Overload, que se nos entregó la Traptrix, el Hollow Giants, la carta Mayakashi, que de ninguna manera van a lanzar estas estrategias al siguiente nivel, pero que recibir soporte sigue siendo muy agradecido. Habiendo hecho los recordatorios competentes de los sets principales, vamos a pasar a algunos puntos y recordatorios que vale la pena que tengan en cuenta acercándose a este mismo producto. Lo primero y lo más importante es que todo lo que acabo de exponer son simples conjeturas. Lo que les estuve comentando son simplemente los números y cómo se han comportado las megalatas del año pasado, y precisamente como Konami no suele cambiar mucho la fórmula, entonces muchas de estas cosas van a acabar pasando. Sin embargo, no hay forma de saber qué cartas van a pasar, qué cartas no van a pasar, y el fin de todo esto es simplemente que tengan información suficiente para que puedan tomar decisiones sobre qué cartas tendrían que estar comprando, qué cartas tendrían que estar dejando ir, y precisamente motivos para esto mismo. Sobre los cambios de rareza, como mencioné previamente, el artículo no nos ha mencionado nada. No obstante, me parecería un error garrafal por parte de Konami el no volver a ejecutar esto. El cambio de rareza fue algo que prácticamente todos los jugadores recibieron con los brazos abiertos. Si ustedes son jugadores en un presupuesto mucho más bajo, entonces prácticamente se podían hacer de cartas muy caras ahora con rareza más baja. Precisamente como van a seguir siendo cartas muy populares, no van a ser tan caras como por ejemplo cartas comunes, raras o super, pero el hecho de que no se tengan que estar comprando sets de cartas Prismatic o cartas secretas ayuda muchísimo. Además, hay muchas cartas que no se necesitan a 3, solamente necesitan a 1, como por ejemplo los monstruos Nightmare, muchos de los monstruos de Link 4. Por la parte de los jugadores coleccionistas o los que les gusta tener decks en máxima rareza, esto también fue muy bien recibido. Hubo cartas muy importantes y relevantes que recibieron el incremento de rareza a lo máximo, cartas como Red Reboot, Ghost by the Grave, Secas Light, incluso arquetipos como Thunder Dragon prácticamente aparecieron en el máximo de rareza. Precisamente por esto creo que fue un cambio que fue muy bien recibido por todos, y creo que sería un error por completo que no se fuera a dar de nuevo. Sobre esto mismo, en el momento en el que esto fue anunciado para el año pasado, teníamos incertidumbre sobre si Konami iba a considerar la Secret Rare y la Prismatic Secret Rare prácticamente rareza diferente. Esto se debe a que si hubiera sido este el caso, entonces muchas cartas simplemente iban a recibir otra reimpresión muy alta y que muchos jugadores no se iban a poder hacer de estas mismas. Afortunadamente no fue así, y prácticamente todas las cartas recibieron una rareza diferente, haciendo que jugadores se pudieran hacer de cartas muy competitivas a un precio mucho más bajo, y otros jugadores que querían tener esas mismas cartas importantes en una rareza mucho más alta se pudieran hacer de esto mismo. Vale la pena mencionarlo porque si se llega a repetir esto, entonces esto va a ser muy relevante, sobre todo considerando qué cartas hay que conseguir y qué cartas hay que dejar ir. Teniendo esto en consideración, entonces van a entrar muchos factores en juego sobre qué deberían de hacer con sus cartas. Por ejemplo, si a ustedes no les importa la rareza y solamente quieren tener la carta, lo mejor sería dejar ir la mayoría de estas mismas cartas, porque incluso si llegan a aparecer en una rareza más alta, como hay una reimpresión y como ya hay muchas de estas en el mercado, entonces el precio de estas va a bajar. Es muy raro la carta que llegue a incrementar su precio, e incluso tarda muchísimo para que esto se llegue a notar. En caso de que a ustedes, por ejemplo, no les guste la rareza Prismatic Secret Rare, entonces fácilmente se pueden estar quedando con sus cartas en rareza ultra, como es el caso del Borreload Savage Dragon, que precisamente esta carta es tan buena, es tan notoria, que tendría que estar recibiendo este mismo trato. Por último, consideren que las únicas cartas que están a salvo, por llamarlas de una forma, son las que fueron lanzadas originalmente en rareza secreta, porque estas podrían estar apareciendo en rareza ultra o mucho más baja, por lo cual si ustedes son fanáticos de la máxima rareza, entonces estas son las únicas cartas que no deberían de estar moviendo, o incluso si ustedes se quieren hacer de estas mismas, las cartas secretas son en general una buena inversión. Pero menciono algunos de estos casos simplemente para que sepan cuál tendría que estar aplicando para ustedes. Lo siguiente, y que ya había mencionado previamente, es que hay cartas muy importantes que se acaban saltando su reimpresión, y yo lo había mencionado en el video de Toon Chaos y me parece que también en el de los Subterror, que muy seguramente Pot of Extravagance va a ser esa carta que se salte su reimpresión. Lo vimos en su momento con la Ash Blossom, que se saltó su reimpresión en la megalata de su mismo año, lo vimos con Infinite Impermanence, y estas cartas tienen en común que han sido utilizadas para poder promocionar otros productos. Para la Ash Blossom tuvimos la Legendary Collection Kaiba, Shadows in Valhalla, el Structure Deck Soulborner
Fire y muchas otras. Por la parte del Infinite Impermanence tuvimos el Dual Power, el Dual Overload, y no me sorprendería que fuera anunciada una siguiente reimpresión precisamente para poder ayudar a un Structure Deck o algo que se parezca. Es algo que mencioné en el video de los Sacred Beasts. Por esto mismo, esta carta en la forma de Pot of Extravagance se siente que tiene la misma popularidad, la misma potencia y el mismo trato. Precisamente por esto no me sorprendería que se acabara saltando esta misma reimpresión. El siguiente recordatorio es que la Megalata es por completo un billete de lotería. Sea que ya hayan comprado una en el pasado, que hayan visto unboxings o algo que se le parezca, va a ser muy difícil que en 54 cartas que está entregando la Megalata, y esto es considerando que no les salga ni una carta repetida, puedan estar obteniendo las cartas que están buscando, sobre todo considerando que las cartas más populares, las cartas más buscadas, generalmente tienen la rareza más alta, y no solamente la rareza más alta, tienden a ser las que tienen los ratios mucho más bajos. Esto lo menciono específicamente por el Red Ice Dragoon, porque si ustedes solamente están interesados en esta misma carta, sería mucho mejor que simplemente la compren suelta cuando esta sea lanzada. Ya que mencioné esta carta, vale la pena mencionar su parecido con Needle Fiber. Ambas cartas, en cuanto fueron anunciadas, en cuanto fueron entregadas, prácticamente destrozaron el formato de OCG. Si bien por la parte de Needle Fiber fue mucho más notorio, prácticamente no ha habido estrategia que no pueda poner a Dragoon y se lance al siguiente nivel, incluso que acabe cargando esta misma estrategia. Needle Fiber fue entregado a nosotros TCG hace prácticamente un mes. Sin embargo, la forma en que fue entregada prácticamente fue la ideal para TCG y para que no ocasionara problemas. Solamente lo tuvimos 2 semanas a máximo poder antes de que se fueran prohibidas cartas que podían ayudar a que esta carta fuera mucho más potente, e incluso no tenemos cartas que tuvo OCG en su momento y que le hicieron una carta formidable. Cartas como Summon Sorceress, Firewall Dragon, Nightmare Goblin. Entonces el momento en el que TCG la decide lanzar es prácticamente lo más cómodo, asegurándose que esta carta no va a generar problemas como lo tuvo Japón. Y precisamente por la potencia y problemática que generan estas mismas cartas, no me sorprendería que después del lanzamiento de Dragoon se acaben dando movimientos para que este no se salga de control. Quizás veamos que Berta Anaconda se vaya prohibida, quizás veamos que Red Ice Fusion se va a ir prohibida. No sé cómo se vayan a ver los movimientos para que esta carta esté bajo control. Sin embargo, no creo que Konami TCG vaya a entregarnos esta carta para entrar en un formato de Tier 0, porque durante los últimos 3 o 4 años prácticamente han procurado que esto no suceda. Tuvimos el formato de Needle Fiber, el de Dragon Link, el de Plant Link, el de los Spiral, que a pesar de que sí lo sufrimos unas semanas en TCG, prácticamente fue entregado una lista de emergencia. Entonces tenemos suficiente evidencia para saber que TCG no tendría que estar dejando que tengamos el mismo destino para Japón, y me parece que va a acabar siendo lo mismo para Dragoon. Otro factor a tomar en cuenta para el lanzamiento de la Megalata, o que si están esperando al Red Ice Dragoon, es que no tenemos idea de cómo va a lucir el juego precisamente para la llegada de este mismo. Idealmente tendríamos que estar 2 formatos adelante. Necesitamos una lista que reactive el juego y que nos entregue movimientos serios simplemente cuando pase la situación mundial. Idealmente se tiene que estar entregando una lista para prácticamente lo que es el final del año. Es precisamente la lista que coincide que se lanza en septiembre, octubre, y que precisamente dura hasta algo así como mediados de enero, inicio de febrero, precisamente para poder reactivar el juego después de las vacaciones de fin de año. A esto hay que sumar que la falta de torneos no nos ayuda a saber cómo se está viendo el meta. Sabemos que Adamantipator y Eldlik son estrategias muy buenas, pero no tenemos ni idea de la dimensión de su misma potencia. Nos falta saber todavía 20 cartas del Eternity Code. En estas mismas se nos van a entregar cartas de los Plunder Patrol, y hay muchos jugadores que tienen fe en este mismo arquetipo, y no sería la primera vez que TCG acaba lanzando algo que acaba modificando el meta para nuestro lado del juego. Sabemos que nos van a llegar cartas originales para el Toon Chaos, sea que lancen al siguiente nivel a la misma estrategia de Toon, a la estrategia de Caos. No sabemos en realidad todo el contenido del Collector's Pack de Japón, que se acaba convirtiendo en el Battles of Legend. No sabemos las 20 cartas adicionales del Rise of the Duelist. Todavía hay muchos factores en el aire que no sabemos cómo vayan a modificar el meta, y precisamente no sabemos cómo va a lucir precisamente con el lanzamiento de esto mismo. Lo siguiente es que no sabemos cómo vayan a lucir los promos que se nos van a entregar con la Megalata. Prácticamente durante los últimos 16-17 años se han entregado cartas de promo, por lo cual es casi seguro decir que esto se va a repetir, pero no tenemos idea de qué tan buenas vayan a ser estas cartas. El año pasado se nos entregaron 3 cartas increíblemente buenas que acabaron cambiando la forma en que se hace side deck o que simplemente se acaba jugando. Y si bien no creo que cada uno de los promos de cada año vaya a ser tan relevante como estos mismos, todavía está en duda sobre qué es lo que se nos va a entregar con esta misma. A pesar de la gran probabilidad y oportunidad que representa la Megalata para cartas reimpresas, no tenemos idea de cuáles van a venir y cuáles no. Precisamente por esto tengan mesura a la hora de estar vendiendo cartas o de estarlas consiguiendo. Hay muchos factores que ya acabé exponiendo en este mismo video por los cuales creo que tendrían que estar recibiendo, pero realmente no hay formas de poder saber esto. Incluso yo para el video de la Megalata el año pasado, yo estaba completamente seguro que el Chaos Dragon Levianir iba a venir. Les recomendé que se deshicieran de estos mismos y esta fue una
de las cartas más caras durante el último año, hasta que prácticamente se entregó un artwork nuevo recientemente en el Duel Overload. Otro elemento que vale la pena tener en cuenta es que la Megalata es uno de los productos de reimpresiones más importantes del año, pero todavía no sabemos mucho que nos va a estar llegando muy pronto. Ya mencioné las 20 cartas que hacen falta en el Eternity Code, prácticamente nos hace falta saber 56 cartas del Doom Chaos, no sabemos el tamaño del Battles of Legend y por ende no sabemos cuáles son las cartas nuevas o las reimpresiones que nos va a entregar. Entonces todavía hay muchos productos que hay que ponerles atención antes de este mismo, y precisamente como todavía hace falta mucho tiempo para que este mismo se acabe entregando, todavía tienen una muy buena ventana de tiempo para poder decidir y analizar cuáles son las cartas que tendrían que conseguir y cuáles tienen que dejar ir. Y por último, y como ya mencioné el Battles of Legend, vale la pena recordar lo que ha sucedido con la Megalata y el Battles of Legend durante los últimos 2 años. Estos han coincidido que han lanzado cartas muy importantes en ambos productos. Hace 2 años tuvimos el lanzamiento de Dragonic Diagram, que muchos jugadores corrieron a hacerse de este en el lanzamiento del Battles of Legend, y sorprendió muchísimo que volvió a aparecer en la Megalata, incluso en la misma rareza. El año pasado tuvimos el caso de Borrelsword, que fue reimpreso en el Battles of Legend, y en la Megalata volvió a aparecer este mismo, incluso en una rareza mucho más baja, lo cual provocó muchos cambios, como que Borrelsword acabara perdiendo mucho valor y que el Link del BLS se acabara disparando de precio. Esto refuerza mi argumento de que todavía hay que poner mucha atención al Doom Chaos y al Battles of Legend, que son productos de reimpresiones que están llegando antes, y precisamente por historia reciente que hemos tenido, no sería raro que viéramos reimpresiones de cartas que tendrían que estar llegando en la Megalata mucho antes y que incluso podrían llegar a ser reimpresas otra vez en la Megalata. De nuevo, todo lo que acabo exponiendo en este mismo video son simplemente recordatorios, demostraciones de cómo se han comportado las Megalatas del año pasado y un poco de la lógica de por qué creo que algunas cartas podrían llegar a aparecer o no aparecer en este mismo. Últimamente es su decisión sobre qué cartas tienen que conseguir y cuáles dejar ir. Todavía tenemos 4 meses para el lanzamiento de este mismo, y a pesar de que en esos 4 meses se nos van a entregar fragmentos de información adicional, como cuáles van a ser los promos, sobre por ejemplo cuáles van a ser las cartas de gancho que podrían llegar a ser muchos de los monstruos que ya mencioné, se pueden empezar a sacar conclusiones de cuáles son las cartas que van a faltar, cómo se va a comportar este mismo producto. La idea es que tengan mucha más información y muchas más herramientas para tomar las decisiones sobre todo lo que tiene que ver con estas cartas. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Déjenme en los comentarios qué piensan de este primer vistazo de la Megalata y si consideran que hay información que es errónea o que hizo falta precisamente a mencionar en este mismo video. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.